Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video de Bloodstrike. Bueno señores, hoy les traigo nuevas noticias oficiales de parte de Bloodstrike, como siempre pues agradeciendo, deja tu poderoso like, suscríbete que es lo más importante. Así que vamos a darles con las noticias del Bloodstrike y vamos a estar trayendo uno que otro videito del Bloodstrike de vez en cuando, ya tú sabes el porqué, muchos sabrán el porqué, claro que sí. En fin, vamos a darle con las noticias recurrentes completamente del Bloodstrike para la gente que esté pensando o algo por el estilo. En fin, vamos a darle. Y estas son noticias oficiales por parte de Bloodstrike, ya para que lo sepan. En fin, va a llegar una actualización y va a llegar ya el nuevo pase de batalla considerablemente para el 15 de mayo. Estamos hoy a 11 de mayo para que ustedes lo sepan. Pero bueno, hablemos de lo que va a llegar para actualizaciones correspondientes para el Bloodstrike. Nueva arma, tendremos la MP5, que es uno de los subfusiles más emblemáticos y más usados del mundo. Ya por fin va a estar dentro de Bloodstrike, así que van a poder utilizar completamente en lo que va a ser el Strike Pass. Como ustedes saben, es gratuita, se va a poder conseguir solo subiendo el pase de batalla. Así que de esa manera se puede utilizar completamente la propia MP5 y también poderle hacer su propio loadout como quieran. Bueno, también se habla de optimizaciones tanto en vehículos de todo terreno, que van a agregar un límite de combustible en los vehículos de todo terreno. Y pues de esta manera van a evitar que los vehículos todoterreno recorran el mapa sin restricciones. Básicamente, pues la típica, el de tener que echar combustible para poder obviamente reposar lo que es el combustible. Partidos todos contra todos clasificatoria, agregarán un modo para 3 jugadores a las cuales las partidas todos contra todos clasificatorias de lo que es Shured Island, también conocido como la Isla Siniestra. Y pues básicamente unirse a dos colegas y demostrar tu poderío jugando en equipo. Optimizaron la interfaz de selección del modo para que sea más fácil elegir el mapa, para elegir el mapa de la Isla Siniestra. Como ustedes saben, el mapa de la Isla Siniestra, que es el que están viendo en pantalla, básicamente Shured Island, que es el mapa más querido actualmente de la comunidad de Bloodstrike y que lo están tratando de disfrutar de la mejor manera posible. Así que esto creo que son buenas noticias para la gente, por si en dado caso a veces en el menú te perdés o algo por el estilo. Optimizaciones de los combates, agregamos un límite de combustible en los vehículos todoterreno, ya lo habíamos dicho, agregamos la opción de abrir el paracaídas automáticamente. Los jugadores de dispositivos móviles tienen disponible esta opción en básico o avanzado, mientras que los jugadores de PC tienen disponible en modo de juego controles. Corregimos un error que hacía que los proyectiles y sus efectos de sonido no concordaran cuando había latencia alta. El HUD ahora se oculta al inspeccionar las armas, disfrutando y admirando tus armas sin ninguna obstrucción. Me parece un acierto porque a algunos pues les gusta inspeccionar su arma completamente para que típico, tomas captura y se ve visualmente muy bien. Eso es un detalle muy bueno, que cuando inspecciones el arma pues básicamente se desaparezca completamente el HUD. O sea, más que todo por si querés tomar captura, si querés visualizar completamente a detalle el arma, me parece perfecto que se ponga opaco completamente el HUD. Optimizaciones del sistema, básicamente haciendo énfasis en crear un modo, bueno, el modo de 3 jugadores que ya dijeron. El Strike Pass que estará llegando el 15 de mayo con la MP5, que tendrá una versión élite tranquilamente con aspectos legendarios de la MP5, corrección de errores tranquilamente, como atajos de teclados personalizados para PC. Bueno, en PC más que todo hay unos pequeños cambios acerca de la configuración correspondiente en atajos, configuración de controles y otras cosas más. Pues lo que más ha dicho actualmente el Bloodstrike, relativamente hablando y relativamente comentando acerca de ello, pues es este entorno, que pues estamos haciendo énfasis en ello, que podríamos visualizarlo tranquilamente por acá. Y es que ustedes lo van a ver en pantalla, haciendo énfasis en todo lo que quieren atraer de buena manera. Esto más que todo diciendo de que, como ustedes saben, Bloodstrike es un juego en el cual pues todo el mundo puede probar sin problema alguno. Y esto son buenas noticias. En el tema de optimización, rendimiento, pues también lo siguen trabajando, pese a que muchos piensen o digan de que el juego no necesita optimización y rendimiento. Siempre es bueno picar un poquito ahí lo que es el juego considerablemente para que ustedes puedan disfrutarlo de la mejor manera posible en todos los aspectos del mismo. Más que todo porque, pues como ustedes saben, Bloodstrike pues va a tener actualizaciones correspondientes en las cuales pues mucha gente seguramente tenga algunos que otros problemas correspondientes, y lo mejor para ellos sea pues utilizar de la mejor manera posible el tema de rendimiento, software y los assets del mismo juego. Así que bueno, además de que pues el mapa actualmente de Shured Island es el mapa favorito de la comunidad, teniendo en cuenta de que es el mapa más frenético en el cual te vas a encontrar mucha gente, y también dependiendo de si vos querés jugar ranked o jugar casuales para disfrutar considerablemente el juego, además de que tenés que subir tus armas. Yo quiero saber también cómo está la comunidad actualmente el día de hoy, o sea, básicamente haciendo énfasis en cómo están, cómo les va el juego, cómo lo disfrutan, cuántas personas lo están jugando, si tú lo estás jugando. Bloodstrike pues básicamente se asemeja a ello, o a lo que quiere hacer también. Son similitudes o también capacidades que quiere hacer o proveer de alguna manera el propio juego, que me parece perfecto. Así que bueno, para hablar cositas de la vida, pues ustedes ya se la saben, lo típico.
En fin, más noticias las estaré trayendo conforme porque recuerden que esto todo estará llegando en teoría el 15 y luego estarán metiendo más actualizaciones correspondientes para el Bloodstrike. Y pues de aquí en adelante estaremos haciendo unos cuantos videitos para Bloodstrike como siempre y agradeciendo a la comunidad posible del juego. En fin, yo quisiera saber tu opinión acerca del Bloodstrike, si lo estás jugando, si lo estás disfrutando tranquilamente, si estás haciendo algo detenidamente en tu pues en móvil, qué es lo que estás jugando, qué es lo que estás disfrutando. Espero que te dé gusto, que es lo importante. En fin, como siempre, muchas gracias por todo el apoyo considerado para estos pedazos de videos, que es lo más importante. Y cualquier duda que tengan, pues hámela saber en la barra de los comentarios. Habiendo dicho eso, nos veremos en un próximo video del canal de Bloodstrike. Como siempre, muchas gracias por el apoyo, nos veremos, bueno, cualquier tipo de cosas estén al pendiente de la información detallada, pues los dejo con el final de la partida y muchas gracias por el apoyo, claro que sí. Si deja 90, en teoría, hay uno arriba. Hay uno aquí arriba también. Arriba el jodido. O sea. Arriba, necesito curarme. Se tiró. Dice que se están peleando abajo, ¿verdad? Porque es que no la veo, ¿no? Si no me pongo la P90. Está como rotita la jodida de la P90, ¿no? Y mire que le tío rapidísimo a este compa. Aquí tengo a un Ethan. Aquí hay un arma. Si quiere activar la otra activa, ¿no? Aquí hay cartuchos de subfusil. Si es que era un Ethan, loco. El que ando es mi compa el que te hace la mano cambiada. Ya que anda bueno este Scar. Ah, es la del compa, pero nada, la mía es mejor. Compa. Según yo quería que quedara Tuani, loco, pero no quedó Tuani. Y el que debe ser lo más roto. Las partidas en teoría deberían de ser como de 10 minutos como máximo. Así que está bien. Está arriba. Sí, está arriba del todo. Entonces, para estar arriba... ¿Dónde estás, compa? Tiene una nada del compa. No. Ok, este fue el que me mató la vez pasada, ¿verdad? Sí. Sí, me la veías, crack. Sí, este era. El Scar con estaba abusado. O sea, con la mira de punta, pues. Aquí hay uno arriba, ¿no? Estaba esperando. Si no hay una posibilidad de que me muera.